maravilloso para nosotros que somos tan urquicistas. Muchas gracias por acompañarnos, por el esfuerzo, por, a pesar de las inclemencias del tiempo, del horario, estar siempre al pie del cañón junto a nosotros. Así que, Griselda, te invitamos a presentar desde Paladar. Nosotros nos sentimos orgullosos de hacer de apostar por la difusión de nuestra cultura, de enriquecernos, de seguir aprendiendo. Así que le invitamos a Griselda que lo presente al profesor e iremos matizando con algunos numeritos artísticos. Así que bueno, que disfruten de este encuentro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muy agradecida con la visita de ustedes y de nuestro querido profesor que nos va a ilustrar con conocimientos. Hemos fundado, como ya saben muchos, la biblioteca en agosto, que para nosotros es un honor, para nuestra asociación, y lo que es el Club del Libro. El Club del Libro es un proyecto, ¿no es cierto?, que sirve como bisagra para todo, no solamente en la parte de literatura, sino también en todo lo que es arte. Entonces, no solamente podemos, como hoy, dar un conversatorio, sino también se pueden dar talleres, se pueden dar pinturas, se pueden dar exposiciones de arte, se puede dar todo lo que sea, ¿cierto?, referente a cultura. Entonces, con el Club del Libro, hoy vamos a empezar con lo que es nuestro prócer, gracias a la voz de nuestro querido profesor. Él les va a contar después de dónde viene, cuál es la función de él y de la asociación a la que pertenece. Entonces, para nosotros es esta unión también, no solamente defendiendo nuestra ciudadanía federal, sino también en estar conectados con otras asociaciones y seguir trabajando, que todos lo hacemos a pulmón. Entonces, ayudarnos los unos a los otros en nuestra provincia, somos más fuertes. Así que les agradezco mucho y voy a pedir la presencia de nuestro querido profesor. Bueno, bienvenido. Igual se escucha, me parece. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que es un gusto para nosotros estar hoy compartiendo con ustedes. Somos una asociación civil, llamamos Amigos del Campamento del Calá. Vivimos con otros miembros de la asociación. El Campamento Calá está ubicado en el extremo occidental del departamento de Uruguay, al límite entre lo que serían las actuales ciudades de Rosario y Bazo y Rosario del Tala, en un pueblito que es una comuna, un pueblo rural, y donde estuvo antes de que exista tal pueblito el campamento grande que Urquiza crea para las tropas de Entre Ríos y para las tropas en general. La idea nuestra como asociación civil y asociación histórica natural, porque el lugar además son un periodo de 17 hectáreas de monte nativo, circundado por un arroyo, que es el arroyo Calá, también que fue declarado sitio histórico nacional en 1983, y sitio histórico provincial en la década del 60 ya también. Dentro de las cosas que tenemos como postulados de la asociación es salir también justamente a difundir la obra de General Urquiza como organizador del Estado argentino, ¿no? Y nos gusta hacerlo así, más coloquial, por ahí no son charlas académicas, sino justamente charlas que sean un poco más simpáticas, llevaderas, ¿sí? Yo soy profesor de historia y trato de darla como una clase de historia, por eso después de la charla siempre doy un lugar para que cualquier pregunta o duda que tengan, por más absurda que parezca, la hagan, y en la medida que yo pueda contestar, voy a tratar de conversar, ¿no? De hacer un intercambio. Hay muchos mitos alrededor de la figura de Urquiza, entonces está bueno sacar esas dudas, ¿no? Bien,
mapa que vemos atrás es un mapa hecho a mano alzada del campamento Calá. El arroyo, que es el arroyo Calá, no tiene esa geografía, esa topografía, sino que es mucho más serpenteado. Y es un mapa que está hecho inclusive posterior a Urquiza, digamos. Un hombre, un soldado que estuvo en el lugar ya casi en el año 1940, recuerda cuando él estuvo en la última etapa del campamento, en 1860, en el lugar, y más o menos a mano alzada fue describiendo el predio de cómo era el campamento Calá. Si ven ahí en el centro, que dice 1, era el Estado Mayor. Ahí estaba la vivienda de Gerardo Urquiza. ¿Sí? Él vivía junto con sus hombres. Entre la década de 1840 hasta Caseros, en 1852, Urquiza vivió varios años en el predio de Calá, mientras construía a unos kilómetros el Palacio San José. ¿Sí? Inclusive algunos restos arqueológicos que quedan hoy en día en el lugar, como el frontis del cementerio o el polvorín, eran hechos con los mismos materiales con los que estaban construyendo el palacio. Hacían traer partidas de ladrillos y cemento y con eso construían en el lugar. En el momento del máximo apogeo del campamento llegó a haber unos 15 a 20 mil soldados, con esposas, con hijos. Hay registros de bautismos, de casamientos, de defunciones, que se registraban todos en la iglesia más cercana, que era la iglesia de Rosario de Italia. ¿Sí? Inclusive dentro del lugar, el número 24, por ejemplo, figura como la casa del cura Álvarez. Si bien no había capilla en el lugar, había un camposanto. Entonces había enterramientos en el lugar. Que inclusive hemos hecho una recreación histórica de lo que era el camposanto con fechas reales, tomadas del libro de las iglesias de Italia y Uruguay, y podemos ver enterramientos a partir de 1845, 46, inclusive muy simpáticos, aparecen como textuales en el libro, prisionero de Vences, o batallón Urquiza, o inclusive hay uno que es el verdugo del campamento Calá, que era el que tenía la función de las condenas a muerte, de huello justamente, claro, se llamaba Fulgencio Quirno. Fulgencio Quirno, inclusive la calle que hoy, desde la ruta 39, 3 kilómetros de río, lleva al cementerio, se llama Fulgencio Quirno. ¿Sí? El verdugo es el que nos lleva hoy en día hasta el cementerio de Río. Y siempre digo que Rocamora, a diferencia de las comunas o juntas de gobierno de toda la provincia, que llevan sus muertos a los pueblos más cercanos, tuvo cementerio antes que pueblo. Porque Rocamora va a ser fundada por el gobernador Ramón Febré 6 años después del asesinato de Urquiza, justamente creando una colonia agrícola para darle tierras a esos soldados que habían quedado sin oficio, y entonces se reparten chacras de unas 20 hectáreas cada soldado, pero esos soldados no tienen el oficio de agricultor. Los colonos que van llegando desde la costa del Paraná o de la colonia de San José van a ir comprando tierras, y cuando a partir de la década de 1880 llegan sus primeros muertos, utilizan el camposanto. Entonces el cementerio actual de Rocamora está sobre el antiguo camposanto. Pero en la época de Urquiza había todo lo necesario para la vida cotidiana y el entrenamiento de tropas. ¿Sí? Había parques de artillería, comisaría, enfermería, herrería, había lo que voy a llamar 19 eran los corrales de palos pique para la manzada de caballos. Contra el arroyo estaban las divisiones de caballería para que los animales tengan agua y pastura, y en la parte alta está la parte de la división de infantería y algunas armas. En realidad el grueso del ejército de Urquiza era caballería, el 90% del ejército entrerriano era caballería, y la caballería entrerriana era reconocida en todo su momento en la Confederación Argentina como la más poderosa de la Confederación. Y este era el epicentro del entrenamiento de sus caballos y adiestramiento. Cada soldado que llegaba al Calá tenía que, por orden de Urquiza, a la semana aprender a saber nadar y también leer y escribir. Sus superiores tenían la obligación de enseñarles primeras letras. Si no había material, aunque sea con un palo en la arena, aprender a escribir su nombre, pero Urquiza siempre se va a preocupar por la educación de los soldados, y saber nadar en una provincia que se llama Entre Ríos era imprescindible porque no había puentes ni ríos. Y además el propio Urquiza había tenido la experiencia, volviendo de una batalla navando oriental, de casi morir ahogado en un cruce del río Uruguay. Se agarraba una flota que se usaba antiguamente, que no la vida, que era la Chalvejía de Cordero, y el río Uruguay estaba tupido de viento, y si no fuera por un hombre que se llamaba Jerónimo González, que lo ve en la costa y lo rescata, hubiera quizás muerto ahogado. De hecho, en el Palacio San José, si van a ver en la sala de juego, en Parrillar, hay un cuadro de un militar, ese Jerónimo González, que quizá en homenaje al hecho de salvarle la vida, le hizo hacer un cuadro, cosa
sacarla para la época, y además le dio una pensión vitalicia de por vida, en homenaje y en agradecimiento a que le salvó la vida, ¿no? Bueno, Urquiza se instala acá, y después del tratado fallido de Alcaraz, ¿sí?, aparece un primer parte donde unos 8.000 soldados regresan de la campaña de Corrientes y se instalan en el predio. ¿Por qué Urquiza elige este lugar? En realidad el lugar ya era conocido. Lo había usado primero Francisco Ramírez. En el 18, cuando la invasión de Buenos Aires, Ramírez reúne tropas en este lugar como un punto de encuentro, no establece un campamento militar, pero lo reúne por la condición geográfica, y a partir de ahí, cuando reúne tropas, va hacia el sur y cerca de Gualeguay se enfrenta con las tropas de Montes de Oca, a las que vence y demás, pero instala su cuartel acá, cerca de Paraná, en la empresarial, cerca de las Tunas. ¿Sí? Ahí es donde está el cuartel. Pero el lugar queda conocido. Cuando Urquiza instala el cuartel acá, lo elige justamente porque estamos en el centro geográfico de la provincia de Entre Ríos y forma el arroyo Calá, junto con el río Gualeguay, una B corta apuntando hacia el sur, que da para la estrategia militar de la época condiciones inmejorables porque teníamos agua, pastura y además los cursos de aguas que eran aprovechados para evitar ataques furtivos de caballería enemiga. Entonces de esa forma estaban a salvaguarda y en buenas condiciones geográficas. Y además estaban a un día a caballo de Concepción, a un día y medio de Paraná y a 2 días de la Concordia en ese momento. Entonces era un lugar donde la tropa podía entrenar en orden y con disciplina. El mayor apogeo del lugar va a ser entre la década del 40, como les dije, hasta la década del 50, hasta Caseros. Cuando Urquiza vuelva de Caseros, ya va a instalarse directamente en el Palacio San José y va a trasladar las cartas que estaban firmadas, Campamento Calá, cuartel general, a destacamento Posta San José, o Posta Gualeguaychú, Río Gualeguaychú. Pero va a quedar siempre una guardia permanente en el Calá, porque a pesar de que Urquiza traslade el cuartel general donde estaba él, el Calá va a ser siempre el punto de encuentro de cualquier conflicto armado que suceda desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el asesinato. Por ejemplo, Cepeda del 59, por ejemplo, Pavón, por ejemplo, la guerra del Paraguay. ¿Sí? Urquiza daba la orden del palacio, salían los chasquis y en una semana había un ejército operativo en el Calá listo para salir a cualquier conflicto armado que hubiera que ir. ¿Cómo inicia Urquiza entonces esta campaña? Urquiza va a tener en su vida 4 pilares, donde podemos distribuir más claramente la obra. Una es como empresario, otra va a ser como educador, otra va a ser como militar y la otra en el ámbito de la política, ¿no? Urquiza nace un 18 de octubre de 1801, mañana cumple 224 años de su nacimiento, y justamente nosotros en el Calá hacemos 2 fechas donde hacemos actos inamovibles, que son el 3 de febrero y el 18 de julio, caiga el día que caiga y esté quien esté, conmemoramos esas fechas. Mañana cumple 224 años de nacimiento. Urquiza nace el 18 de octubre de 1801 en Arroyo Talar Largo, a orillas del Arroyo Talar Largo, en lo que hoy sería el Arroyo Urquiza del departamento de Uruguay, estancia paterna, de origen vasco-francés, para sus padres, su apellido, y recibe primeras letras, después es enviado a estudiar a Buenos Aires, está solamente unos meses, hay un motín en el colegio cierra sus puertas y regresa a Entre Ríos, y esa va a ser toda la educación formal que Urquiza va a tener en su vida. Perdón. No, está bien. La receta descompuesta. Bueno, esa va a ser toda la educación formal que Urquiza va a tener en su vida. Trabaja como de ayudante en una despensa un tiempo, en Concepción del Uruguay, y después se va a empezar a dedicar a labores rurales de la familia, y va a fructificar y va a ser un buen estanciero autodidacta durante todo el periodo de la década del 10 y del 13. Va a aparecer en política a partir de la década del 20, como diputado por la Corte del Uruguay. Lo va a llevar a la política su hermano mayor Cipriano, que ya venía trabajando desde la época de Francisco Ramírez. Cipriano, que después va a ser gobernador delegado cuando Urquiza fue en campañas y asesinado en Nogoyá, queriendo matar a Urquiza, lo encuentran a Cipriano y lo justician a Cipriano. Y Urquiza va a llevar los restos después a lo que es la Basílica de Concepción del Uruguay. E inclusive, a pesar de que los captores son apresados, condenados a muerte y luego indultados,
Urquiza hace un descargo diciendo que él perdona a los asesinos de su hermano. Que es un gesto atípico para la época, para hoy también, pero era más atípico en esa época, que no quiere decir que no juzguen a los asesinos. Él como persona lo perdona. La justicia terrenal es otra cosa, ¿sí? Pero tiene ese gesto de grandeza de hacerlo público. Y Urquiza va a marcar varias veces en su vida gestos de grandeza y de desprendimiento en pos de un proyecto nacional, que era el proyecto de la Organización Nacional. ¿Sí? Recordemos que la Argentina había declarado la revolución, había producido la revolución en el 10, había declarado la independencia en el 16, pero no había dado forma a ese Estado que había creado, y que ese debate había quedado siempre inconcluso, y Urquiza va a poner fin a esos 43 años de guerras civiles y debates, dando forma justamente al Estado argentino, convirtiéndolo en la República Federal Constitucional. Bueno, la primera intervención que va a hacer en política es algo que va a trazar toda su trayectoria y toda su vida, que es la educación. Va a apoyar, junto con otros diputados de la costa del Uruguay, un proyecto de educación aplicando el sistema lancasteriano. Después no va a prosperar, pero bueno, es su primera aparición en un proyecto público en la política. Y su último decreto como gobernador, antes de ser asesinado, 2 días antes, es un decreto para imponer la educación primaria pública en la provincia de Entre Ríos. O sea que toda la vida va a estar atravesada por Urquiza en el tema de la educación. Cuando él se convierte en gobernador, en 1848, va a crear el primer colegio laico de la República Argentina, que todavía funciona, que es el Colegio de Concepción del Uruguay, que bien nace como liceo militar, después se va a convertir en un colegio de excelencia, en un mundo en donde todavía no había un consejo de educación que homogeneizara, sino que cada colegio presentaba su cátedra y su oferta académica, traía a los mejores hombres para las materias. Por ejemplo, traer a Alejo Pairet, que era un francés, para dar francés. A naturalistas como Roque, Clark, todos hombres liberales, exiliados de la Europa monárquica o del exilio en Montevideo de la Confederación Argentina, porque si bien la Confederación va a funcionar y los exiliados de Montevideo van a escapar de Rosas, y Urquiza es un general de la Confederación, la provincia va a gozar de un Estado casi liberal dentro de la Confederación, porque Urquiza va a convertir al Estado de Ríos en una provincia, en un Estado liberal dentro de la Confederación Conservadora. Además del Colegio Uruguay, va a crear el primer colegio para mujeres en la República Argentina, acá en Paraná, la Escuela Justos Santos y Pastor, que va a ser el primer colegio de mujeres donde no se le va a enseñar solamente labores de costura y este tipo de cosas, sino que se les va a enseñar matemática, álgebra, digamos, y van a ser tratadas como seres humanos pensantes y no relegadas a un segundo orden. Justamente. Y después ese colegio se va a convertir también en el primer colegio mixto del país. Y además también va a crear las primeras escuelas normales para crear maestras, ¿sí? Que son las escuelas normales de Paraná y la escuela normal de Concepción del Uruguay. Si bien él no asiste a la inauguración de la escuela normal porque va a ser asesinado, Sarmiento como presidente va a venir a Paraná a inaugurar esa escuela y 2 años después se inaugura la escuela normal de Concepción del Uruguay. O sea que en materia educativa podemos decir que Entre Ríos estaba 10, 20 años adelantado al resto no de la Confederación sino del subcontinente sudamericano, ¿sí? Porque Urquiza consideraba que no había progreso material conjunto si no había educación. ¿Sí? Sus mismos hijos eran educados con tutores privados o los enviaban a estudiar a Europa, a sus hijas les ponían profesores particulares, músicos que para la época era considerada gospel y gastar plata en enseñar música, sus hijas tenían profesores particulares, por eso tocaban el piano, tenían el piano ahí. El mismo Urquiza tocaba la guitarra, hace poco le contaba recién, me llegaron imágenes de la guitarra que tenía Urquiza. Urquiza tocaba la guitarra, no se sabe mucho eso. Y es una guitarra de Andalucía, de 1848, que fue restaurada por la familia, otra rama descendiente de Urquiza, y está en Alemania en este momento, pero está dentro de algunos descendientes. Bueno, él empieza en la política, empieza a hacer incursiones, acuérdense que no había academia militar, sino que los galardones se ganaban en el campo de batalla. Y su inicio en la política va de la mano de la milicia porque él va a quedar prisionero en una de estas revueltas, prisionero en Santa Fe, ¿sí? Prisionero de Stanislao López. Que hay una carta famosa de López a Rosas que le dice: acá le mando a este mozo que tengo acá, el mozo Urquiza, en calidad de detenido, y Rosas le dice: bueno, téngalo ustedes ahí. Y Urquiza va a tener una especie de prisión domiciliaria en la ciudad de Santa Fe. Y esa estancia, esa libertad de andar por la ciudad, va a empezar a que se comience a codear con la política y empiece a hacer contactos que después van a convertirlo en el gran político que va a ser más adelante.
Y bueno, retornada a la provincia, amnistía general, retornada a la provincia, empieza a convertirse en uno de los generales del gobernador Pascual Echagüe, santafesino de nacimiento, y empieza a tomar relevancia la actuación de Urquiza dentro de este estado provincial, y durante la gobernación de Pascual Echagüe va a convertirse en uno de sus principales hombres por la victoria, a pesar de que los ejércitos de Echagüe por ahí sufren derrotas, las divisiones de Urquiza por lo general ganan o tienen salidas honrosas, inclusive incluido Cagancha, por ejemplo. Y una cosa que es importante para mí, para caracterizar, que nosotros en el CALA tratamos de mostrar siempre y de resaltar, es que durante la gobernación de Pascual Echagüe, la legislatura entrerriana, por ley, aprueba la bandera para la provincia del Estado de Entre Ríos. ¿Qué es esta? ¿Sí? La bandera que usamos hoy en Entre Ríos no es la auténtica bandera entrerriana, sino que la bandera creada exclusivamente para el Estado de Entre Ríos fue en la década del 30 durante el gobierno de Pascual Echagüe, que después vamos a ver por qué se dejó de usar y por qué sería correcto usar esa y no usar la que usamos hoy en día, que podemos compartirla, pero el uso correcto sería otro. Bien, Urquiza entonces empieza a convertirse en un militar exitoso, y cuando se produce una invasión de Paz a la provincia y Echagüe es derrotado, la legislatura no le renueva la gobernación de Echagüe y elige a Urquiza como nuevo gobernador a partir de 1840, y va a ser gobernador ininterrumpidamente desde el 40 hasta su asesinato, con la excepción del periodo de 6 años cuando va a ser presidente de la República. Bueno, cuando empieza a estar en la isla de Tonelero, en el sur, cuando le avisan que va a ser gobernador, bueno, y desde ahí arranca una reconquista, recupera el estado provincial, y llega a convertirse entonces, y ahora sí, el pináculo de su carrera dentro del estado entrerriano como gobernador, a crecer de tal manera que favorece esto que decíamos recién, ¿no? 1848 colegio del Uruguay, trae científicos de otras partes del mundo, la provincia es progresista, es pujante, hay libertad de movimiento, a pesar de que está aislada por agua, el río también es un canal comercial importante para la provincia, y llega un momento en el cual Urquiza entiende que el proyecto del Pacto Federal del 31 está quedando chico. No se puede seguir creciendo si no hay una Constitución Nacional. Porque recordemos que una confederación era un conjunto de estados, soberanos y autónomos. Como las provincias de la confederación no hay que pensarlas como las provincias de hoy. Cada estado provincial de la confederación era como un pequeño país. Yo lo trato de comparar por ahí a veces con los estados griegos, las ciudades-estados, ¿no? Cada provincia era autónoma y soberana en sus fronteras. Por eso había aduanas interiores durante la Confederación Rosista. Y además no era perpetuidad, era temporal. En cualquier momento, cualquier estado de la Confederación podía pedir retirarse y formar rancho aparte. Pero Rosas, a través de 19 años de control político y militar, había movido los hilos para que no pasara eso, digamos, ¿no? Si alguno quería sacar los pies del plato, terminaba como Marco Avellaneda, por ejemplo, en Tucumán, degollado o apaleado, tenía una fuerza paramilitar, que era la Mazorca, que era un grupo de choque, que torturaba, amenazaba, y se había convertido en una especie de grupo de terror, porque Rosas, que no fue nunca un federal, y era un unitario en la práctica, usaba la palabra federal para justiciar y adoctrinar a los opositores. Cualquier persona que dijera algo contra el régimen de Rosas era catalogado de unitario, caía de la gracia del gobernador de Buenos Aires, y la Mazorca tenía autorización y libertad para expropiar, golpear, asesinar y exiliar personas. Inclusive, la Mazorca cometió muchos atropellos, convirtiéndose siempre en ladrones, usando esto del mote de catalogar a alguien de traidor para quedarse con sus propiedades. ¿Sí? Por eso había tanto odio con la Mazorca cuando termina la batalla de Caseros, y los porteños actúan en consecuencia, ¿no? Coutinho, Santa Coloma y todos esos grandes degolladores. Bien, Urquiza empieza a hacer sus movimientos. Él sabe que enfrentarse a Rosas tiene consecuencias. Entonces, cuando se encuentra con los correntinos en el Tratado de Caraz, hace su primer jugada política, que es hacer un acuerdo de paz con Corrientes sin autorización del gobernador de Buenos Aires, cosa que Rosas no permitía. Rosas era intransigente con sus enemigos, y además no permitía que los gobernadores hagan acuerdos sin su consentimiento.
Y además, en el acuerdo Corrientes había una cláusula secreta en la cual no quedaba comprometido a, por ejemplo, citar Montevideo. Rosas no permitía que las provincias tengan independencia en sus decisiones políticas. Entonces autoriza Alcaraz. Urquiza les dice a los Madariaga que, bueno, que digan que sí. Los Madariaga Corrientes siempre fue muy intransigente y no, bueno, Urquiza les vuelve a invadir. Pero a partir de ahí ya Urquiza empieza a pergeniar cómo hacer para sacarse de encima Rosas y cumplir con el pacto federal que establecía que teníamos que tener una constitución nacional, ¿no? Lo que Urquiza va a hacer el 1 de mayo del 51 no es una decisión personal, sino un clamor del pueblo entrerriano. Desde los diarios de Entre Ríos se pedía cuándo vamos a tener una constitución. Y Urquiza hace un hecho y un gesto político que destruye el primer mito negativo de Urquiza, que habla de Urquiza traidor, ¿no? El aliado conversivo. Urquiza va a realizar en la Plaza de Concepción del Uruguay el pronunciamiento. ¿Qué es el pronunciamiento? El pronunciamiento es el paso legal para no ser un traidor. ¿Sí? Porque lo que hace es aceptarle a Rosas la renuncia a sus superpoderes, como hacía todos los años, que en realidad lo hacía para deschavar a quienes querían salir, y le dice, bueno, acepto la renuncia, y a partir de ese momento el acta del pronunciamiento dice, aceptamos la renuncia del gobernador de Buenos Aires, y a partir de este momento Entre Ríos reasume su soberanía. Y yo como gobernador legal del Estado entrerriano reasumo la soberanía y la libertad del Estado entrerriano de asociación con cualquier otra potencia extranjera. Pero no es una declaración separatista, porque claro, el último punto de Atuto de la declaración del pronunciamiento es en tanto y en cuanto podamos reunir las partes para conformar la República en forma definitiva. Hace esa aclaración. Por supuesto que Rosas no lo va a aceptar y al otro día lo van a declarar loco de traidor, salvaje, asqueroso y mundo unitario, que era el mote que se le daba a todos los que estaban fuera de la órbita de la gracia de Rosas. Y además, todos los gobernadores del resto de la Confederación lo van a declarar también traidor, salvaje, asqueroso y mundo unitario, pero ningún gobernador del Estado de la Confederación va a mover un solo soldado, llegado el momento, para salvar a Rosas. ¿Sí? Es decir, lo van a decir porque es lo políticamente correcto, y cuando Urquiza cruce el Paraná y esté haciendo el cruce del Paraná, va a mandar chasquis al interior para saber qué movimientos hay del resto de las provincias. Ningún San Juan, que amenazaba con miles de soldados, ningún gobernador va a hacer un movimiento para salvar a Rosas, lo van a dejar caer solito. Y al otro día de caseros, esos que habían dicho salvajes que no soy mundo unitario, le van a decir, enhorabuena, gobernador, había que sacar a Rosas. ¿Sí? Y ahí va a haber otro gesto interesante de Urquiza. ¿Qué hubiera hecho Rosas en ese caso? Sale a degollar gobernadores. Rosas lo llama al ministro de Rosista, Bernardo de Irigoyen, le dice, recorrer las provincias del interior y decirles uno por uno que está todo bien. Yo entiendo la presión política, hay que armar el país de una vez, no pasa nada, San Nicolás de los Arroyos. ¿Sí? Bueno, entonces, Urquiza inicia ese proceso, después de la declaración, y además sabía que no podía perder, porque si perdía era degollado. Tenía que armar un gran ejército. Hay sillas por ahí, me parece que... Acá hay lugar si quieren, ¿eh? Acá hay lugar, muchachos, si quieren pasar. Acá. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces, Urquiza hizo una alianza, pero Brasil no fue la primera opción de la alianza. ¿Por qué Brasil? Porque necesitábamos plata para la guerra. La guerra hace falta plata. Y los resortes del poder económico tenía Rosas con 20 años de gobierno de la Confederación. Entonces, primero, Urquiza manda a su ministro Nicanor Molinas, que era un hombre del Paraná, y el primer aliado que va a buscar es el Paraguay, porque había una hermandad histórica con Paraguay. Y López le dice, no, declarar la independencia del Estado entrerriano y yo te apoyo. Y Urquiza no va a aceptar eso, porque justamente Urquiza no quería una independencia separatista, sino que lo que quería era conformar una república. ¿Sí? Junto con Corrientes, ¿no? Porque además del pronunciamiento que hace Urquiza el 1 de mayo del 51,
Al otro día, que por ahí no ese dato mucha gente no lo tiene en cuenta, Corrientes también hace su pronunciamiento y también se separa de la Confederación. Y entonces, como Paraguay no acepta esa alianza o en términos no aceptables, se recurre a Brasil. ¿Sí? Se reúnen en la Libertad, hacen una alianza y conforman lo que se llama el Ejército Grande Libertador. ¿Sí? Que va a ser una alianza entre entrerrianos, correntinos, exiliados en la banda oriental, el Ejército de Brasil y después se va a sumar también el de Santa Fe. Y la alianza es contra el gobernador de Buenos Aires y no contra la Confederación Argentina. Bien, Urquiza entonces se convierte en esa conformación del Ejército Grande en el segundo hombre en la historia argentina que va a ostentar el título, junto con San Martín, de capitán general, y ningún otro hombre en la historia argentina va a llevar ese título de capitán general. Inicia entonces el núcleo de los ejércitos en el campamento Calá, pero él sabe que tiene una retaguardia que tiene que primero eliminar, que es la banda oriental. Hacía casi 10 años, Oribe estaba citando Montevideo porque Rosas no reconocía la independencia de la banda oriental. Y entonces Urquiza primero, ¿qué hace? Tiene que cruzar el río Uruguay, avanzan hacia la banda oriental, y los ejércitos, lo curioso que pasa es que los ejércitos de Oribe, a medida que el ejército de Urquiza va avanzando, casi siempre en tal batalla desbandan a favor del ejército grande, y entonces en agosto del 51, en las puertas de la ciudad de Montevideo, lo que se llamó la Convención del Pantanoso, Oribe entiende que no tiene nada que hacer, presenta la capitulación y la rendición. Y Urquiza hace otro gesto curioso para la época, no lo de huella. Oribe era conocido por ser un gran degollador de enemigos, ¿no? Por ser cuando persigue a la valle para la muerte. Le dice, ni vencidos ni vencedores. ¿Sí? Que no es ni vencedores ni vencidos. A veces el revisionismo quiere asociarlo a eso, y el rey Urquiza lo dice al revés, ni vencidos ni vencedores. Y le dice a Oribe, disponga usted de su persona, si quiere sumarse su merced, si quiere irse, váyanse. Oribe cruza el río de la Plata, se va a la ciudad de Buenos Aires y termina su vida varios años después, algunos años después. Urquiza entonces vuelve sobre sus pasos a Entre Ríos y ahí aparecen en escena otros personajes interesantes, ¿no? Va a aparecer Mitre, va a aparecer Sarmiento, porque si bien Urquiza vuelve por tierra, pasando por el Calá y reúne sus tropas más o menos en esta época de noviembre, empieza la marcha hacia la Punta Gorda, en Diamante, los vapores brasileños van a empezar a remontar el río Paraná. Y el primer combate justamente entre las fuerzas de Urquiza y las fuerzas de Rosas se van a dar en un combate naval en Obligado. ¿Sí? Y es la primera vez también, como dato curioso, en la historia argentina que se utilizan barcos a vapor. La escuadra brasileña tenía ya barcos a vapor. Y el que va a estar esperando en Obligado es Mansilla. ¿Sí? Lo curioso también es que en las fragatas portuguesas, brasileñas, perdón, los mástiles llevaban dos banderas, la bandera de Brasil y la bandera celeste y blanca de la República creada por Belgrano. Mientras que en las barrancas de Obligado estaba la bandera azul-negro con el sol sangre de la Confederación Rosista. Nos acordémonos que Rosas había anulado la bandera de Belgrano por considerarla demasiado unitaria. ¿Sí? Y en un país analfabeta, después de casi 20 años, muchos desconocían ya la bandera de Belgrano, que van a redescubrir cuando se ejército de Urquiza en este combate. Bueno, a pesar de Obligado, hay un par de intercambios de disparos, Mansilla comete crímenes de guerra, usa balas rojas contra los barcos, a ver si puede destruirlos con balas rojas, tenían las balas de acero puestas al rojo vivo para tratar de destruir los barcos de madera, ¿no? Prender fuego. Y nuevamente, como en Obligado, es derrotado, y esos barcos siguen paso hacia el norte. Cuando llegan a las barrancas de Rosario son victoriados como libertadores, ¿sí? Y se produce un motín en Santa Fe, que era ahora Echagüe, gobernador de Santa Fe. Se produce un levantamiento en favor de Urquiza y del Ejército Libertador, y Echagüe, junto con otros mazorqueros famosos como Coutinho, tienen que huir con algunos soldados y empiezan un derrotero en escape hacia Buenos Aires, ¿sí? Porque se van a reunir con Santa Coloma y Rosas y otros hombres allá. Pero el Estado de Santa Fe con Pablo López se levantan a favor del Ejército Libertador, que se suma también.
La marcha del ejército grande desde el campamento Calá hasta Punta Gorda va a tener 20.000 soldados. En Punta Gorda se va a reunir el resto de los correntinos y demás y van a llegar a 30.000 soldados. ¿Sí? En una ciudad en marcha. 20.000 soldados con 2 caballos de tiro cada uno. Se vayan sumando los caballos. Carretas, pertrechos, parque de artillería, elementos para el combate, imprenta, una carreta de imprenta móvil y ganado en pie. Porque otra cosa que Urquiza va a traer como innovación en la época es que no va a saquear las propiedades del enemigo a medida que vaya avanzando, justamente porque lo que él trata de demostrar que él quiere llevar la civilización y el respeto por la propiedad privada. Entonces tenía prohibido a sus hombres tocar el material del enemigo. Inclusive Sarmiento cuenta en un momento en una de sus partes que unos soldados iban pisando los campos de trigo de Mansilla y los hace salir para no pisotear el trigo de Mansilla. No podían tocar el ganado del enemigo. Para esto había creado Urquiza en su momento, para no darle gastos al Estado entrerriano, lo que se llamaban las estancias del Estado, donde se hacían rodeo de vaquería y eran ganados para justamente financiar las campañas militares y no producir gastos al pequeño privado, ¿no? Otra cosa que ha hecho Urquiza también es prohibir las mujeres de campaña, en pos de también economizar y hacer más eficientes los gastos militares, ¿no? Y ahí empieza un relato que lo va a escribir magistralmente Sarmiento en su libro Campaña del Ejército Grande, que es el cruce del río Paraná. Sarmiento, cuando se entera de esto, creo que Sarmiento siempre se autopercibía más de lo que era muchas veces. Hoy en día se autopercibía. Dijo, esta es la mía. Voy y me sumo al ejército grande y me di como general en jefe las tropas. Y se compró, no iba a ir de gaucho, porque para ir con el traje federal era un gaucho montoso. Entonces se compró un uniforme del ejército prusiano y se presentó ante Urquiza para que él lo reconozca a su valor. Y Urquiza, que tenía un don, era un tipo muy bicho para reconocer personalidades. Yo creo a veces, estudiando Urquiza, que el don más importante que tenía Urquiza no era ser un genio para todo, sino que sabía elegir a las mejores personas para hacer lo que él quería que hicieran. Ese era el don de Urquiza. La organización era el don de Urquiza. Y entonces le dice a Sarmiento, ¿querés participar? Listo, vos sabés escribir, escribí. Y le pone la imprenta móvil a Sarmiento. Esas partes son verdaderos panfletos de guerra, más que partes, ¿no? Y son poéticos en su descripción gráfica. Uno se imagina, y aparte buscan inflar el corazón de los soldados, tiene mucha fuerza al escribir, ¿no? Y en un parte ahí en la costa de Diamante escribe, hoy he presenciado una de las grandes maravillas del mundo moderno, el cruce de un gran ejército por un gran río. El cruce de Punta Gorda está en la misma altura en grandilocuencia con el cruce de los Andes. Pero no es estudiado. Porque eran 30.000 hombres cruzando con caballos a nado, 60 kilómetros de islas, pertrechos, cañones, animales en pie, y empezó el 24 de diciembre del 51, Nochebuena, y terminó recién el 6 de enero del 52. Todo ese tiempo, o sea, de Navidad a Reyes, todo ese tiempo cruzando soldados, caballos. Hay un cuadro muy lindo que está, el cuadro de Carafa, que está en el salón blanco de la casa, salón gris de la casa de acá, de la casa de gobierno, que es un cuadro gigante, con esta pared así, y se ve justamente pintado el cruce del ejército, y se ve una marea roja, un caballo que va deslizándose por el agua. Urquiza llega, cruza el río, y ahí del otro lado pega el cruce, y ahí hace lo que le conté de los chasquis, a ver qué gobernador venía a luchar contra él, no pasa nada. Y inicia entonces a partir de ahí, el 6 de enero, la marcha hacia Buenos Aires. No puede ir directo, porque los hombres de rosas en retirada van quemando los campos para que los animales tengan pasturas. Entonces por eso tienen que hacer un rodeo hacia el oeste, para lo que era la Laguna del Tigre, un Cal Grande, y entra a Buenos Aires por el oeste, por la Guardia de Luján, llegando a las puertas del Casero, para el Mar Casero.
Y Rosas lo va esperando, retrocede, lo va esperando. Y antes, en la marcha esta hacia Buenos Aires, Urquiza iba repasando mentalmente qué general de Rosas podía complicar la victoria. Y bueno, repasaba esos generales y siempre se tenía el mismo, que se me fue ahora. Pacheco, sí, el general Pacheco. Era el único que Urquiza le tenía recelo. Y entonces lo elimina de una forma interesante que la cuenta Sarmiento, muchos años después de muerte de Urquiza. Hay una anécdota donde el hermano de Nicolás Avellaneda, reunido con Nicolás y con Sarmiento, cerca del 80, estamos charlando, dice, sobre quién era el mejor general de la historia argentina, el mejor militar, y bueno, debatíamos Paz, a Martín, y Sarmiento dijo Urquiza. Dice, Avellaneda dice, me sorprendió, Sarmiento dice Urquiza, ¿no? Sojando en la horca. Sí, dice, y Sarmiento siempre redoblaba la apuesta. Sí, es más, digo, ¿por qué? Porque Urquiza reunía al militar y al político. Y te lo voy a explicar como un ejemplo. Entonces Sarmiento cuenta esto, estando él como ahí ayudante de Urquiza, cuenta. Quería sacarse de encima a a Pacheco. Entonces, conociendo la psicología de Rosas, inventa una estrategia. Que era, hay un gaucho, un soldado, le da un morral con cartas falsas, un fake news, digamos. La idea era que caigan en manos de los hombres de Rosas y de Rosas. ¿Sí? Y caen en el nombre de Rosas. Y las cartas eran todas cartas falsas de supuestamente Urquiza dirigidas a Pacheco. Y todas las cartas tenían frases como hemos acordado, como usted sabe, como hemos dicho. Cuestión que Rosas licencia a Pacheco y no combate. Pacheco es retirado del campo de batalla y él se hace cargo del combate. ¿Sí? Y esa es la anécdota que cuenta Sarmiento, y los Avellaneda le dicen, ¿en serio? Y Sarmiento, que siempre era cabrón, dice, es más, dice, Mitre está de acuerdo conmigo. Y Mitre dice que era el Washington de la América del Sur. Sarmiento siempre te redoblaba la encuesta, ¿viste? Bueno, cuestión es que hacen eso. Y cuando se produce un combate previo a Caseros, en unos campos, se llamaba la batalla de los Campos de Álvarez, unos días antes de la batalla de Caseros, se enfrentan las tropas del ejército, encuentran escaramuzas con las tropas del general Hilario Lagos, con él en esa época, y se atacan, se pelean, y los hombres de Lagos se dan en desbandada, y entonces le dicen a Urquiza, los perseguimos, y dicen, no los ataquen, córranlos, no los alcancen, pero vayan gritando, viva el general Pacheco. No digan gritando, viva el general Pacheco, el hombre de Urquiza. El día del combate, Urquiza tiene un catalejo y le pide al decán y le dice, búsqueme dónde está la división de Lagos, esta división que había sido derrotada esos días antes. La primera carga de caballería la van a hacer sobre la división de Lagos, al grito de viva el general Pacheco, y esa división desmoralizada prácticamente no presta batalla, desmata y se produce la primera brecha en la línea enemiga en ese lugar. Toda esa es la psicología innata que tiene Urquiza para entender la cabeza de las personas, ¿no? Y llegamos al 3 de febrero. Cruzan todos los soldaditos por el puente de Marque, Rosa espera inexplicablemente, y se cruza un frente de batalla grande, en una batalla que fue, y debería ser recordada como una de las batallas más importantes de la historia argentina. Se produce el mismo día, por fortuna o por desgracia o por realidad histórica, que la batalla de San Lorenzo. 1813-1852. San Lorenzo todos la recordamos, hay actos de todo el país, se recuerda la frecuencia de Urquiza, de San Martín, el bautismo del fuego de los granaderos a caballos, el ejército libertador, y lo merece. Y sin embargo de Caseros no se habla. San Lorenzo fue una reyerta más que un combate. Fueron 400 hombres más o menos. Y duró 15 minutos. Si bien fue el bautismo de fuego, Cabral, soldado, todo lo demás, no definió nada San Lorenzo. Caseros fueron entre los dos ejércitos casi 50.000 hombres. La batalla duró algo más de 6 horas. Y fue la batalla con más soldados en campo
en ese momento de la América del Sur, y hasta la guerra del Paraguay era de toda América del Sur, pero en Argentina hasta hoy. Y el resultado fue nada más y nada menos que los movimientos para la creación de la República Federal Argentina y la Constitución Nacional. Sin embargo, fíjense cómo se recuerda una y cómo se olvida la otra. Habría que analizar por qué. Bien, el combate se da, Urquiza da la orden de que no se mate lo estrictamente necesario, evitar el derramamiento de sangre. Finalmente Rosas entiende que la batalla está perdida, escapa, se esconde en la casa del cónsul inglés, patriota, espera a su hija Manuelita que la noche le traiga unos documentos, los disfrazan a los dos de marinitos ingleses y los suben a una fragata inglesa y se va azojando para no volver nunca más a Inglaterra. Bueno, los porteños decían, ahora entra Urquiza nos revienta a todos. Y Urquiza no entra en la ciudad, se queda en San Miguel de Palermo. Y le va a dar 2 días a los porteños para que hagan su propia racia interna. Y entonces sí, los hombres de Buenos Aires entran a cortar y degollar mazorqueros por todos lados, porque claro, quieren vengar de esos 20 años de terror. Entre ellos, por ejemplo, el padre de Alem, que era un mazorquero. Por eso Alem se cambia el apellido de letra de Alem por Alem, porque él con 7 años ve como su padre es colgado en una plaza. Y también Santa Coloma, Confín, toda esta gente termina muerta, ¿no? Y sí va a haber unas cabezas en la Plaza de Mayo, que son unos soldados de una división del ejército grande que, días previos al combate, desertan, matan a sus superiores y se pasan al bando de Rosas, que van a ser ajusticiados con ley marcial. Bien, ustedes se quedan en San Benito de Palermo, y otro que se queda en San Benito de Palermo es Sarmiento, ¿sí? Que se sienta en el escritorio de Rosas y hace su último parte de vida. Hoy termino la campaña que empecé cuando me fui a Chile, dice él, considera que la campaña es de él, ¿no? Cuando se fue a Chile, y en el mismo despacho de Rosas, firmo acá, dice. ¿Eh? Yo, era Sarmiento. Sarmiento era así. Yo a mí mucho de Sarmiento, ¿no? A los 2 días Urquiza dice, bueno, ahora sí, entro. Al que está robando lo de huella en el mismo lugar donde está. Una cosa de la justicia, otra cosa de la enfermedad. Porque Entre Ríos, cuando Urquiza estuvo como gobernador, era una cueva de ladrones. ¿Sí? Como estaba el delta del río y demás, era un lugar donde los ladrones se escondían y había mucha delincuencia. Urquiza estuvo como gobernador, impone una ley marcial. El tipo que está robando, no hay tutela, sino de huella. Como en Singapur. Es una cosa así. ¿Sí? Lo de usted degollado por robar naranjas de un acuerdo, a ese nivel. ¿Sí? Entre Ríos nadie tocaba nada. Y bueno, y lo mismo hace cuando le dice a los soldados, entren ahora y le está robando ahí nomás donde está lo de huella. Y bueno, ¿qué hace Urquiza? No sale a destruir, no sale a hacer alemanes al interior, la guerra civil, que Sarmiento mismo reconoce. Dice, Sarmiento dice, Urquiza, yo le dije a Sojarto en la horca en su momento por el acuerdo de San Nicolás, pero ¿qué hubiera hecho? Si hubiera hecho lo que yo quería, que era ir a degollar gobernadores, hubiéramos iniciado otro periodo de guerras civiles. En cambio, Urquiza termina cuando empieza las guerras civiles con cintura política. ¿Sí? Vienen los gobernadores, protocolo de Palermo de por medio, acuerdo de San Nicolás. En el acuerdo de San Nicolás, por primera vez todos los gobernadores se comprometen a enviar hombres para hacer una constitución y finalizar el proyecto de república iniciado en el 10. Ahí Buenos Aires, que se había aliado a Urquiza para sacar a Rosas, dijo, bueno, una cosa es sacar a Rosas, otra cosa es repartir la aduana. Entonces, Buenos Aires hace su propio pronunciamiento, el 11 de septiembre del 52, y se separa del resto de la conferencia y retira a sus hombres de San Nicolás y no va a participar en el Congreso Constituyente de Santa Fe. Los hombres de San Nicolás, además, establecen, porque Urquiza, cumpliendo lo que estableció el protocolo del 31, el pacto federal, deciden hacer el Congreso en Santa Fe y a Urquiza le dan el título de director provisorio de la Confederación Argentina. ¿Por qué? La Confederación Argentina muere con Rosas en Caseros.
pero hay un periodo de transición entre la muerte de la Confederación y el nacimiento de la República. Ese periodo, entre el 52 y el 53, Urquiza va a ser alguien que maneje las cosas mientras tanto, sinceramente. Los constituyentes se van a Santa Fe y empiezan a trabajar. Pero no es que Buenos Aires alegremente se retira y dice, bueno, hagan su país, a mí no me importa, tengo todo lo que necesito. No, vos sabía que esto era una vez y para siempre. Ya había habido 4 intentos constitucionales fracasados. Y Buenos Aires entonces va a planear una invasión Entre Ríos para impedir el Congreso Constituyente. ¿Sí? Hornos y Joaquín Madariaga invaden efectivamente Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Y Urquiza lo privan a Urquiza de estar en la inauguración del Congreso Constituyente. Hay un discurso espectacular de Urquiza que va a decir, lo dice otro en nombre de él. Pero bueno, le privan ese momento porque el ataque es remedido, Hornos se rechaza, toma Gualeguaychú, pero Madariaga es rechazado por la gente de Concepción. Después Hornos, cuando se entera de eso, cruza junto con Madariaga a la bandera de Italia, a Brasil, y fracasa esta invasión. O sea que no era tan que no le importaba a Buenos Aires este Congreso Constituyente. Sabían que era una vez y para siempre. Bueno, algunas cositas importantes del discurso de Urquiza en la inauguración del Congreso Constituyente, para demostrar que Urquiza nunca vio a Buenos Aires como un enemigo, sino como no como un enemigo a vencer, sino como una hermana a convencer. Y él dice, hay 14 estrellas en el cielo del firmamento. Hoy hay una que no está, pero yo rezo porque en algún momento podamos estar todos juntos. Estaría el destino histórico de la conversión. Y entonces sí, finalmente, después de 43 años de guerras civiles, el 1 de mayo del 53, se sanciona la Constitución Nacional Argentina. Que hoy tampoco prácticamente se recuerda, quedó opacada por el Día del Trabajador. ¿Sí? Quizás porque no la hicieron en Buenos Aires, la hicieron en Entre Ríos o en Santa Fe. La cuestión es que tampoco se tiene en cuenta un día donde se recuerde con mucho énfasis el día que se sanciona la Constitución Nacional, que da por inicio a la República Federal Argentina. Y entonces, a partir de ahí, se producen las primeras elecciones presidenciales. El 5 de marzo de 1854 gana la primera fórmula presidencial, porque Urquiza es el primer presidente de la Argentina. No hubo antes, nadie antes que él. Rivadavia nunca fue presidente. Es una mentira de Pedro Grullo, una manipulación de las palabras de Mitre para bajarle el precio a Urquiza, justamente. Porque Rivadavia fue nombrado presidente para dirigir la guerra con Brasil en un título que se le dio a la legislatura, y su poder no salía de la legislatura de Buenos Aires, y además no fue elegido por nadie, y además era un hombre de fantasía, podría haber sido nombrado director de Guerra y Paz, cualquier otro nombre. ¿Sí? Pero Mitre levanta, cuando escribe la historia, levanta ese nombre para decir, bueno, antes de mí hubo intentos, mi Rivadavia, pero el primer presidente fui yo. ¿Sí? Entonces, y además la fórmula que van a con Urquiza es una verdadera fórmula de unidad nacional. Urquiza olvidaba todo el tiempo las ofensas a su persona con tal del objetivo que era la organización. Porque ¿quién va a ser el vicepresidente de la República? Un recalcitrante unitario. ¿Sí? Que era el que había mandado justamente esa famosa carta para decirle a Lavalle fusilarte a Dorrego. ¿Sí? Era el puntano, ¿cómo se llama el nombre? Se llama Salino, el apellido. Era un unitario, recontra unitario, es el que escribe una carta a Lavalle diciéndole fusilalo a Dorrego, que se puso el fusilamiento de Dorrego, y esa va a ser la fórmula presidencial, un federal y un unitario. En la reunión donde se celebra la presidencia, Urquiza hace 2 gestos. Primero se saca la divisa pulso, la pone en la mesa y le dice a los asistentes para que no haya más salvajes unitarios ni fanáticos federales, y todos seamos unos bajo la República Federal. Y además declara que va a dejar de usar la bandera de Entre Ríos en un gesto diciendo usemos toda la bandera argentina, dejémonos de organismos. Por eso se deja de usar esta bandera. En la batalla de Caseros, y Urquiza como gobernador va a usar siempre esta bandera. Si usted ve los cuadros de Blanes en el campo de batalla, es esta la bandera que usa. ¿Sí? Y la bandera va a seguir siendo legal porque se deja de usar, después Urquiza es asesinado, López Jordán con su revolución peronista la enarbola, ¿sí? La usa, la revolución peronista fracasa, entonces la bandera también cae en descrédito, se deja de usar. Y recién en 1977, ¿sí?
se establece por decreto esta bandera, que había sido creada por Ortigas para los pueblos libres, después si queremos por la República de Entre Ríos por Ramírez, pero que no era exclusivamente de Entre Ríos, porque los pueblos libres implicaban muchas provincias, la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, parte de Córdoba, y la República de Entre Ríos eran Corrientes, Entre Ríos y Misiones, o sea, no era exclusiva de nuestro suelo, y sí era esta. ¿Sí? Así que, mientras tanto, siguió siendo legalmente esta por el decreto que anula la ley, pero en 2002 sí creo que el gobierno de Borrelli crea una ley en la cual se establece finalmente esa como bandera y se anulan las anteriores. Pero nosotros seguimos enamorando esta mecánica. Creemos que la bandera fue creada exclusivamente para la provincia de Entre Ríos. Bien. Urquiza cumple sus 6 años de gobierno, que no fueron 6 años sino más. Logra, por ejemplo, el reconocimiento de la independencia argentina de parte de los reyes católicos con su canciller, que era Juan Bautista Alberdi. ¿Sí? Trae colonias agrícolas, tenemos Esperanza, tenemos San José de Entre Ríos, ¿sí? Salva a la Universidad de Córdoba de la quiebra. De hecho, la colonia Esperanza también estaba por quebrar el primer año y el Estado salva la rescata. ¿Sí? Proyectos de ferrocarriles, hay un montón de cosas que Urquiza va haciendo desde los 6 años. Y mientras tanto el Estado de Buenos Aires funciona aparte. Terminó sus 6 años, pudiendo quedar en el poder, se acata la ley, que es un tipo que crea la ley y después se la arrodilla ante la ley. ¿Sí? Y una frase que Urquiza dice interesante es: quieren ser libres, sométanse a la ley, sean esclavos de la ley. Y después asume otro presidente, que es Santiago de Erqui, cordobés. Durante la gobernación de Erqui, la presidencia de Erqui, perdón, se va a producir un nuevo enfrentamiento con Buenos Aires, se pega el 59, donde Urquiza otra vez vence a Buenos Aires, a Mitre. Y los porteños que pensaban que también otra vez iba a entrar a sangre y fuego, Urquiza dice unas palabras interesantísimas, que les dice, manda un emisario a Buenos Aires diciéndoles: vengo a traer la paz, bajo una ley protectora y hermosa, que es la ley de nuestros mayores. ¿Sí? Y se produce San José, de acuerdo a San José de Flores. ¿Sí? Bueno, Urquiza peleó más o menos 15 batallas a lo largo de su vida y ganó todas. Y muchas se las ganó Mitre, que peleó muchas batallas en su vida y las perdió todas. ¿Sí? Mitre tiene el récord perfecto de derrotas. Lo que pasa es que tiene una labia, el tipo, que perdía y se hacía creer que había ganado, ¿no? Como cuando en Cepeda 59 él pierde, se escapa en la noche, hace la retirada en la noche, lleva a sus hombres, y llega a Buenos Aires y le dice: aquí traigo las huestes intactas. Y había escapado, ¿no? Pero era un gran orador. Y bueno, se produce Pavón, ¿sí? Y Pavón tiene muchos vericuetos, y podríamos hacer una charla completa de Pavón, ¿sí? La van a enterar hablando de Pavón. Pero yo sostengo, después si quieren preguntar por qué, yo sostengo que Pavón es la victoria más importante de Urquiza en su carrera militar. Porque el proyecto de Urquiza era la Constitución Nacional y la unidad de la República Argentina. Y Pavón significa eso. Pavón significa, después de 60 años de guerras civiles, la unión definitiva del territorio nacional. El acuerdo que se produce luego de Pavón, Mitre lo va a cumplir a rajatabla. Y entre ellos, no volver a separarse nunca más del resto de la República y pagar la deuda con Brasil. La guerra con Brasil había creado una deuda y Brasil amenazaba de invadir el litoral para cobrarse la deuda. Además, Urquiza logra en ese acuerdo algo. Entre Ríos va a ser la única provincia de la República durante la presidencia de Mitre y Sarmiento hasta su muerte que tenía ejército propio. Y va a ser la única provincia no invadida por el gobierno nacional en esa homogeneización que hace Mitre de la racia cuando crea el ejército nacional y elimina los caudillos interiores. Cuando Urquiza es asesinado en el 70, Entre Ríos era el segundo PBI más alto de la República Argentina luego de Buenos Aires. Hoy somos la tercera más pobre. Y tanto era así el empuje económico que Urquiza había dado a la provincia, que en la década del 90, cuando se inaugura el Banco Nación en Buenos Aires, las primeras 5 sucursales fuera de la provincia de Buenos Aires van a ser fundadas en Entre Ríos, las 5 primeras sucursales.
es el empuje económico que tiene la provincia que había dejado Urquiza. Pero a pesar de todo, ¿cuál es el legado que Urquiza va a dejar? Y va a dejar en su testamento. Él dice: mi heredero es el Colegio del Uruguay. El tipo que fue el que organizó la República Argentina bajo el sistema federal, fue el padre de la Constitución Argentina, es un error decir que fue el padre, fue el primer presidente de la República Argentina, y a pesar de todo eso, dice: mi herencia es el Colegio Nacional del Uruguay. ¿Por qué? Porque Urquiza no es un caudillo, es un estadista. Un estadista propone un proyecto de país a largo plazo, 30, 40 años. Y el Colegio del Uruguay fue su proyecto. Y los alumnos del Colegio del Uruguay fueron los hombres de la generación del 80, Roca, ¿sí? Todos esos hombres que van a ver plasmado el proyecto de Estado Nacional que Urquiza quería ver y hacer, se va a ver reflejado cuando Roca asume la presidencia de la República y termina el proceso de organización nacional que Urquiza inicia con la batalla de Caseros en el 52. Así que ese es el legado de Urquiza, la conformación de un modelo de pensamiento de un Estado argentino progresista, ilustrado y con vistas al futuro en el siglo XX. Gracias. Cualquier pregunta, ahora, si quieren, hacemos. Profe, si a usted le parece, hacemos una pausita para hacer Sí. descanso. Bueno. Maravillosa,